¿Se imaginan que el mar, vasto e indomable, guarde secretos más profundos que sus propias cimas? ¿Que entre el estruendo de cañones y el crujir de maderas, se teja una historia de abandono tan dolorosa que solo la venganza podría calmarla? Hoy, les abro las puertas a una leyenda que el tiempo casi borra, la de un temible pirata que, sin pensarlo dos veces, dejó a su propio hijo a la suerte en una taberna inmunda. Pero el destino es caprichoso, y 20 años después, ese hijo le enfrentaría en las tempestuosas aguas, con un objetivo claro: saldar cuentas. Prepárense, porque esta es la cruda verdad detrás de una traición familiar que resonó por todo el Caribe. Pero lo que nadie podría haber predicho es que este hijo, aparentemente olvidado y condenado al olvido, no solo sobreviviría, sino que forjaría su propio camino en ese mismo mundo implacable de piratas. ¿Qué fuerza impulsó al padre a cometer un acto tan cruel como abandonar a su propia sangre? ¿Fue necesidad, cobardía, o una brutalidad inherente que ni siquiera la paternidad pudo doblegar? La taberna La Calavera Borracha, un antro de perdición y humo, sería el silencioso testigo de esta partida ignominiosa. Y mientras el padre surcaba los mares amontonando riquezas y cosechando miedo, el pequeño abandonado crecía, su corazón empapado de un resentimiento que lo consumiría. Lo que empezó como un simple abandono, se transformaría en una colisión inevitable, donde el hierro chocaría con el hierro, y la sangre llamaría a la sangre, no en un abrazo, sino en un duelo a muerte en la inmensidad del océano. Nuestro protagonista, al que de aquí en adelante llamaremos Capitán Blackheart, no era un pirata cualquiera. Su nombre era sinónimo de terror en cada puerto, desde las ciénagas de Tortuga hasta las peligrosas costas de Port Royal. Se decía que su bergantín, la sombra del diablo, era tan veloz como una pesadilla y su tripulación, una banda de lobos marinos curtidos en 1000 batallas, no conocía la piedad. Blackheart había amasado una fortuna a base de abordajes sangrientos, saqueando galeones mercantes y dejando un rastro de destrucción a su paso. Su barba negra, trenzada con anillos de oro robado, y sus ojos, fríos como el acero, inspiraban el mismo temor que el ron a los abstemios. En los años dorados de la piratería, a mediados del siglo XVIII, cuando las potencias europeas se disputaban el control del Nuevo Mundo a golpe de cañón, el Atlántico y el Caribe eran su dominio. Ningún capitán, ni siquiera los de la Marina Real Británica, se atrevía a cruzar su camino sin antes encomendarse a todos los santos. Se había labrado su reputación a base de audacia, crueldad y una astucia inigualable para el engaño, convirtiéndose en una leyenda viviente, un fantasma de la navegación que aparecía donde menos se le esperaba y desaparecía sin dejar rastro, llevando consigo tesoros y un legado de violencia. Pero, ¿quién era el hombre detrás de la leyenda? ¿Y cómo pudo un ser tan poderoso y temido abandonar a la única sangre de su sangre? Pero volvamos a esa noche fatídica en La Calavera Borracha. No era un lugar para niños. El aire denso, cargado de humo de tabaco, el olor a ron rancio y el estruendo de risas ebrias y canciones desafinadas, eran el telón de fondo de la que sería la peor decisión en la vida de Blackheart. Era poco más que un bebé, apenas un niño de 3 años, al que llamaría de momento el temible Jack, aunque en ese entonces era solo un pequeño inofensivo, acurrucado en un rincón, con sus pequeños ojos curiosos observando el caótico mundo a su alrededor. Blackheart lo había traído consigo, quizás por un arrebato de afecto fugaz o por la necesidad de deshacerse de una molestia en su vida pirata. No había madre a la vista, o si la hubo, su rastro se perdió entre las olas y las promesas rotas del capitán. Esa noche, el infame Blackheart, aquel que no temblaba ante ninguna flota, sintió un tic en el ojo o quizá un vago remordimiento al dejar al niño solo, entre mesas sucias y rostros desconocidos. ¿Por qué lo hizo? Las razones exactas se perdieron en las brumas del tiempo y la conveniencia. Algunos susurraban que una persecución inminente de la Marina Real le había obligado a tomar una decisión rápida, sin tiempo para cargas. Otros, que una mujer celosa, miembro de su tripulación, exigió su partida. Los más cínicos simplemente decían que un niño era un estorbo para la vida errante y violenta de un pirata, una debilidad que no podía permitirse. Blackheart, con el rostro endurecido por 1000 batallas, dejó unas cuantas monedas sobre la barra para la tabernera, una mujer de aspecto rudo pero de corazón inesperadamente tierno. Con un último vistazo, frío y distante, se giró y se marchó, la silueta de la sombra del diablo esperándole en el puerto. Dejó atrás no solo a un hijo, sino un destino que un día volvería a buscarlo con la furia del océano. La taberna, ajena a la tragedia que se sellaba, siguió su bullicio, y el pequeño Jack se quedó solo, en un mundo que aún no lo conocía, pero que estaba a punto de moldearlo. El pequeño Jack no solo sobrevivió en ese rudo y caótico nido de criminales, sino que prosperó. La Calavera Borracha, lejos de ser un orfanato ideal, se convirtió en su escuela de vida. La tabernera, una mujer de nombre Lara, cuyo corazón, endurecido por los años de tratar con los peores marineros, aún conservaba un rincón para la compasión, tomó al niño bajo su ala. El Lara,
que había visto nacer y morir incontables piratas, enseñó a Jack no solo a leer las cartas marinas y contar las monedas, sino también a leer a las personas. Le mostró cómo distinguir la fanfarronería de la verdadera amenaza, cómo escurrirse entre la multitud sin ser visto, y lo más importante, cómo escuchar y recordar los detalles, las historias susurradas, las leyendas de tesoros y traiciones que circulaban entre el ron. Además de Lara, Jack tuvo otros mentores inesperados. Un viejo cocinero tuerto, conocido como Garfio a pesar de no tener garfio alguno, le enseñó los secretos de la cocina, pero también la jerga de los puertos y cómo reconocer las banderas de los barcos a distancia. Un ex contramaestre, cojo por una bala de cañón y condenado a una vida en tierra, le transmitió conocimientos de navegación, de las corrientes y los vientos, de cómo leer las estrellas y las cartas. Y entre los borrachos y los rufianes, Jack aprendió el arte de la pelea callejera, la agilidad para evadir un golpe y la velocidad para asestar uno. No creció en un ambiente de afecto, sino de supervivencia. Cada día era una lección de adaptabilidad, una prueba de ingenio. Observaba a los piratas, sus vicios, sus vulnerabilidades, sus códigos no escritos. Absorbió la crueldad y la libertad que emanaban de ellos, forjando una personalidad astuta y resuelta. Pero a pesar de las risas esporádicas y las mínimas comodidades que la taberna le ofrecía, el recuerdo del abandono era una espina clavada en su alma. Elara, con su intuición femenina, sabía que el odio y el resentimiento crecían en el niño como una marea oscura. Jack no tenía recuerdos claros del rostro de su padre, solo la imagen borrosa de una silueta imponente alejándose en la noche. Sin embargo, los rumores de los marineros, las descripciones que de vez en cuando escuchaba sobre un pirata temible y sin igual, un tal capitán Blackheart, comenzaron a encajar con la historia de su abandono. Elara, con una mezcla de pena y resignación, confirmó sus sospechas. A medida que Jack crecía, su resentimiento se transformaba en una obsesión. No era un odio ciego, sino uno alimentado por la rabia de quien se sabe traicionado. Juró que algún día, no solo sobreviviría, sino que se alzaría por encima de todos, y que su camino lo llevaría, inevitablemente, a un encuentro con aquel hombre que lo había condenado. La taberna fue su crisálida, forjando a un muchacho duro, hábil y, sobre todo, determinado a escribir su propia historia, una historia de leyenda. Con 17 años, Jack abandonó los muros familiares de la Calavera Borracha. Ya no era el niño asustado, sino un hombre hecho y derecho, forjado por la adversidad y con un fuego inextinguible en su mirada. Su primer paso fue alistarse como grumete en cualquier barco mercante que la aceptara, ansioso por pisar cubierta y respirar el aire salado que había sido su destino robado. En esos primeros viajes, su astucia y sus habilidades innatas para la navegación y el combate demostraron ser excepcionales. Aprendió a manejar el sextante con la misma destreza que la espada, a interpretar las nubes y las corrientes como si fueran viejos amigos, y a liderar a los hombres en situaciones límite. Su ascenso fue meteórico. De grumete a marinero, de marinero a contramaestre, y de contramaestre a primer oficial, su reputación crecía con cada puerto, cada abordaje exitoso. No pasó mucho tiempo antes de que su ambición lo llevara a su propio barco. El azote del mar, un rápido y elegante bergantín, fue su primera adquisición, obtenida con astucia y audacia, despojándolo de un convoy español. Reclutó a una tripulación leal, no con promesas vacías de oro, sino con la promesa de libertad y un propósito compartido, dominar los mares. Muchos de ellos eran descontentos, renegados o antiguos marineros mercantes cansados de la tiranía, que encontraron en Jack no solo un líder, sino un igual. Bajo su mando, el azote del mar se convirtió en un terror para las rutas comerciales. Asaltaba con una precisión quirúrgica, desapareciendo tan rápido como aparecía, dejando a sus víctimas aturdidas y sin tesoros. No era un pirata sanguinario por placer, como el capitán Blackheart, sino por necesidad y estrategia. Su inteligencia táctica era legendaria, sus emboscadas impredecibles y su habilidad para la esgrima, pulida por años de duelos en cubierta y en tierra, lo hacía temible. Sin embargo, a pesar de la riqueza, la fama y el respeto que su nombre, el temible Jack, infundía por todo el Caribe, su corazón albergaba un vacío que ninguna cantidad de oro podía llenar. La búsqueda de su padre, Blackheart, no era una quimera romántica, sino una obsesión de hierro. Cada abordaje, cada interrogatorio a marineros y comerciantes, cada rumor escuchado en las tabernas de Tortuga o Nassau, tenía un único propósito: encontrar la sombra de su padre. No anhelaba un reencuentro de amor filial, no, solo deseaba una confrontación, una explicación de aquel abandono cruel que había marcado su existencia. Quería mirarlo a los ojos y preguntar por qué. Quería demostrarle que había sobrevivido, que había prosperado a pesar de él, y quizás, solo quizás, quería que Blackheart viera en él no al huérfano abandonado, sino al igual, al rival, al hombre que podría incluso superarle. La venganza no era el motor principal,
sino la necesidad de cerrar un capítulo abierto y doloroso, de saldar la deuda emocional de una vida de incertidumbre. Este encuentro inevitable era su verdadero tesoro, el que lo impulsaba a navegar sin descanso, desafiando a la marina y a otros capitanes, hasta que sus caminos volvieran a cruzarse en la inmensidad del mar. Pero mientras Jack se obsesionaba con su pasado, el destino, con su intrincada red de hilos invisibles, tejía una nueva hebra en el tapiz de su vida marina. Fue en ese momento de fervor, de búsqueda incansable, cuando las turbulentas aguas del Caribe presentaron a una figura que alteraría por completo la trayectoria de su historia y la de Capitán Blackheart. No se trataba de una sirena atrapada en una red ni de una damisela en apuros, sino de una mujer cuyo espíritu y astucia eran tan afilados como el sable más pulido. Su nombre era Coral, aunque en los círculos de la piratería y la realeza, se la conocía con un respeto teñido de temor como la princesa del coral. Nadie sabía a ciencia cierta su origen exacto, algunos susurraban que era la hija exiliada de un marajá indio, otros que era una noble europea que había huido de un matrimonio arreglado para buscar fortuna y libertad en el Nuevo Mundo. Lo que sí se sabía con certeza es que Coral no pertenecía a la típica categoría de las mujeres de la época. Su cabello, de un tono cobrizo que recordaba los atardeceres sobre el mar, caía en cascada hasta su cintura, y sus ojos, de un verde intenso, reflejaban una inteligencia superior. Llevaba ropa práctica, a menudo un pantalón y una camisa de lino, que le permitían moverse con la agilidad de un felino, desprovista de los corsés y las faldas que limitaban a otras damas. Pero su verdadera fuerza no residía en su belleza, sino en su mente y su capacidad para manejarse en un mundo dominado por hombres brutos. Coral poseía una cultura inusual para una pirata, dominando varios idiomas, con conocimientos de cartografía, botánica y estrategias militares que dejaban perplejos incluso a los más experimentados capitanes. Se decía que tenía su propia nave, el Espejo de las Olas, tripulada por una mezcla heterogénea de hombres y mujeres leales que la seguían no por oro, sino por pura devoción y admiración por su liderazgo. No era una saqueadora ambiciosa en busca de tesoros, su interés iba más allá de la mera riqueza material, lo que la hacía aún más enigmática y peligrosa. Coral se movía con la gracia de una bailarina y la letalidad de una serpiente marina, apareciendo y desapareciendo de los puertos y las rutas marítimas como un fantasma. Su presencia en cualquier lugar significaba que algo importante estaba a punto de suceder, o que un secreto, cuidadosamente guardado, estaba a punto de ser descubierto. Y de alguna manera, su destino estaba a punto de colisionar, inevitablemente, con el de Barbanegra el Viejo y el temible Jack, tejiendo un nudo que solo el filo de una espada o la astucia de su mente podrían desatar. Su llegada no era una coincidencia, sino el engranaje final de un mecanismo que pondría en marcha los eventos más trascendentales de esta épica historia en alta mar. El primer roce entre el inquebrantable Jack y la enigmática princesa del coral no fue bajo el fragor de la batalla ni en un encuentro íntimo en alguna bahía oculta, sino en el bullicioso y traicionero puerto de Port Royal. El azote del mar de Jack había llegado para reabastecerse de provisiones y liquidez después de un exitoso abordaje. Jack, a pesar de su fama, prefería camuflarse entre la multitud, siempre alerta, siempre buscando un rastro de su padre. Ese día, un altercado estalló cerca de los muelles. Un grupo de marineros ebrios intentaba acosar a una joven que, a juzgar por su vestimenta sencilla, parecía una vendedora de pescado o una criada. La escena no era inusual en Port Royal, pero la forma en que la joven se defendió captó la atención de Jack. Con una agilidad sorprendente y una bofetada certera, derribó al más grande de los agresores, mientras sus ojos chispeaban con una ferocidad inaudita. Jack observó desde una sombra, impresionado. Aquella mujer no era una víctima, era una guerrera disfrazada. Sus movimientos eran fluidos, calculados, y la determinación en su rostro, mientras recogía un cesto volcado sin un atisbo de miedo, era la de alguien acostumbrada a valerse por sí misma. No intervino. No fue necesario. La joven se las arregló sola, ahuyentando a los marineros con una combinación de astucia y valentía. ¿Cuándo? Sus miradas se cruzaron por un instante. Jack sintió una punzada de curiosidad, una conexión fugaz con esa fuerza indomable. La chica, con una sonrisa apenas perceptible pero llena de desafío, desapareció entre la multitud. Jack no lo sabía entonces, pero esa vendedora de pescado era la mismísima princesa del coral, explorando el puerto de incógnito, evaluando el pulso del lugar y buscando información. Había observado a Jack desde su llegada, reconocida la inconfundible silueta del azote del mar y la reputación de su capitán. Ambos habían presenciado las capacidades del otro, aunque sin comprender la profundidad del futuro que los uniría en la intrincada danza del destino y la venganza. Era solo el preludio de una tormenta que estaba por desatarse, y en la que la astucia de Coral sería tan crucial como el acero de Jack. Pero no se equivoquen, la princesa del Coral no era una simple observadora pasiva ni una intriga romántica más en este tablero de ajedrez marino. Su presencia en Port Royal,
Su vestimenta discreta y su aguda observación no eran fruto del azar. Coral tenía un objetivo, una motivación que la impulsaba con tanta fuerza como a Jack su sed de confrontación y a Blackheart su indomable ambición. Y ese objetivo la llevaba directamente hacia los dos capitanes piratas más temidos del Caribe, aunque sus razones distaban mucho de ser las de un botín de oro o un amor prohibido. Se rumoreaba que el capitán Blackheart, en uno de sus múltiples saqueos a galeras españolas, se había apropiado de un artefacto de incalculable valor, no monetario, sino ancestral. Una reliquia, una joya mística que no figuraba en ningún mapa del tesoro conocido, pero cuyo poder era capaz de alterar el equilibrio de las rutas comerciales y las alianzas políticas del Nuevo Mundo. Esta reliquia, un amuleto conocido como el corazón del océano, pertenecía a su linaje, un legado robado de su familia, protectores de antiguos conocimientos y secretos de navegación que la corona británica y española codiciaban fervientemente. Coral no quería venganza sangrienta, sino la restitución. Buscaba recuperar lo que era suyo por derecho, lo que garantizaba la seguridad y el futuro de su pueblo y la estabilidad de las aguas que consideraba su hogar. Su plan era audaz, sabía que el reencuentro de padre e hijo era inevitable, y pensaba usar esa colisión de destinos a su favor, como una distracción, o quizás, como una oportunidad única para intervenir. Ambos piratas eran piezas clave en su búsqueda, y la princesa del Coral, con su mente estratégica y su insuperable astucia, estaba a punto de mover sus propias fichas en un juego que, hasta ahora, solo ella comprendía en su totalidad. Su juego era el de las mareas y las corrientes, un juego cuyas consecuencias trascenderían la mera batalla naval. Y mientras desentrañamos los hilos de esta fascinante historia, quiero hacer una pequeña pausa. Si están enganchados a este relato de piratas, traiciones y destinos cruzados, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas leyendas y déjenme un comentario. Su apoyo es fundamental para seguir explorando estos mares de misterio. Con la princesa del Coral habiendo puesto en marcha su propio plan, el destino se encargaría de tejer el ineludible encuentro que Jack había anhelado y Blackheart, quizás, temido. Las aguas turquesas del Caribe se tornaron de un gris plomo a medida que dos siluetas inconfundibles emergían en el horizonte, una aproximándose a la otra con una cadencia militar que presagiaba la tormenta. La sombra del diablo, imponente y oscura, con su velamen rasgado por el tiempo y la batalla, se enfrentaba a la más ágil y moderna el azote del mar. En los puentes de ambos navíos, la tensión era palpable, cortaba el aire como una hoja afilada. En el azote del mar, Jack, con la mandíbula apretada y una mirada que solo él podía descifrar, daba órdenes precisas y frías. Su tripulación, curtida en innumerables escaramuzas, sentía que esta batalla era diferente, cargada con un peso invisible. Los cañones se preparaban, las cureñas rodaban, las balas se apilaban, y los marineros afilaban sus sables y pistolas con una solemnidad inusual. Los murmullos de incertidumbre se propagaban, la pregunta ¿quién será el otro capitán? Resonaba en sus mentes, aunque ninguno se atrevía a pronunciarlo en voz alta, temiendo la respuesta. A bordo de la sombra del diablo, Barbanegra el Viejo, con la experiencia de 1000 batallas grabada en su rostro, mantenía una calma perturbadora. Aunque no sabía la identidad exacta de su adversario, una punzada en su interior, un presentimiento ancestral, le susurraba que este día no sería como cualquier otro. Observaba la nave que se acercaba, reconociendo la maestría de su capitán por la forma en que el bergantín cortaba las olas. Sus hombres, aunque leales hasta la muerte, sentían la magnitud de este enfrentamiento, no solo por la reputación del adversario, sino por la extraña resonancia en el aire. Mientras tanto, a una distancia prudencial, sobre una pequeña goleta mercante que había sido convencida de desviar su rumbo, la princesa del Coral observaba, con catalejo en mano, el lento ballet de la aproximación. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de expectación y determinación. No era una mera espectadora, su intervención se estaba gestando, esperando el momento preciso, con el corazón del océano latiendo en su mente como una brújula inquebrantable. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que cambiaría para siempre el destino de padre e hijo. La paz tensa se rompió con el estruendo ensordecedor de los cañones. Un aluvión de plomo y astillas voló por el aire, mientras la sombra del diablo y el azote del mar se enzarzaban en una danza de destrucción. El rugido de las balas, el crujido de la madera hecha añicos y los gritos de los hombres se mezclaban en una cacofonía infernal que cubría el vasto Caribe. Jack, al timón del azote del mar, maniobraba con una precisión quirúrgica, esquivando las andanadas del enemigo y devolviendo el fuego con una ferocidad calculada. Su tripulación, galvanizada por su frialdad, luchaba con la determinación de los condenados. En el otro lado, Barbanegra el Viejo, impasible en medio del caos, dirigía su nave con la maestría de una leyenda. Sus ojos escrutaban cada movimiento de su adversario, notando la audacia y la habilidad que recordaban a su propia juventud. A medida que las naves se acercaban lo suficiente para el abordaje,
La distancia se acortaba, revelando más que solo la proa y la popa. Fue en medio de ese pandemonio que, a través del humo y las ráfagas de viento, las miradas de Jack y Barbanegra se cruzaron. Un rayo de sol traicionero se coló entre las nubes, iluminando por un instante el rostro de Jack. No fue un rasgo particular, ni una cicatriz visible, sino un gesto, una expresión de concentración y determinación que Barbanegra reconoció con una punzada helada en el pecho. Recordó la forma en que el pequeño Jack solía fruncir el ceño, el destello de desafío en sus ojos cuando era un niño. Un escalofrío le recorrió la espalda. Simultáneamente, Jack, con su catalejo pegado al ojo, pudo distinguir con claridad la inconfundible barba trenzada de oro del capitán Blackheart, y sobre su mejilla derecha, una cicatriz antigua y particular, producto de un duelo con espada en tortuga que su padre le había contado, casi como una burla, a la tabernera tiempo atrás. El mundo alrededor se desvaneció. Los cañones aún bramaban, los hombres aún caían, pero para ellos dos, el tiempo se había detenido. Padre, hijo, verdugo y víctima. La princesa del coral, desde su puesto de observación, sintió el cambio en la atmósfera, la revelación tácita que flotaba en el aire teñido de pólvora. Sus ojos se abrieron, presenciando el momento exacto en que el destino finalmente unía a los dos protagonistas de esta épica tragedia. La colisión había llegado, y no era solo de hierro y fuego. El abordaje fue inevitable. Con un grito de guerra gutural, el azote del mar se abalanzó sobre la sombra del diablo, los garfios de abordaje chocaron y las cubiertas se convirtieron en un infierno de acero y carne. Jack, con una agilidad felina, fue el primero en saltar, su espada brillando un instante antes de encontrar su primer oponente. Luchaba con una furia contenida, con la desesperación de quien ha esperado toda una vida a este momento. Cada golpe, cada estocada, llevaba el peso de los años de abandono, el frío de las noches solo en la taberna. Los hombres de Blackheart, aunque curtidos, retrocedían ante la intensidad del joven capitán, abriendo un camino, consciente o inconscientemente, hacia el puente donde la figura imponente de Blackheart aguardaba. Finalmente, los dos hombres estaban cara a cara. No hubo necesidad de palabras. La tensión entre ellos era tan densa que el fragor de la batalla parecía desvanecerse. Los ojos de Jack, llenos de un resentimiento acumulado por décadas, se clavaron en los de su padre. Así que eres tú. La voz de Jack era un susurro ronco, pero cargado de un dolor tan profundo que resonó en el aire. El hijo que dejé en un antro, replicó Blackheart, su voz rasposa, sin traicionar emoción, aunque un tic en su mandíbula delataba una mínima perturbación. 20 años. ¿Ni una puta mirada atrás? Ni un pensamiento. La espada de Jack apuntó directamente al pecho de Blackheart, no como una amenaza inmediata, sino como una extensión de su alma herida. El silencio fue su única respuesta, un silencio más elocuente que cualquier palabra. Entonces, el acero cantó. El duelo entre padre e hijo fue brutal, un torbellino de golpes furiosos y paradas desesperadas. La maestría de Barbanegra, forjada en incontables batallas, se enfrentó a la juventud y la rabia contenida de Jack. Las espadas chocaban con un tintineo metálico, dibujando chispas en el aire, mientras sus pies bailaban sobre la cubierta ensangrentada. No era un simple enfrentamiento de esgrima, era la liberación de un drama familiar reprimido. Jack atacaba con la sed de venganza, exigiendo respuestas con cada estocada. Blackheart se defendía, su rostro una máscara impasible, conteniendo una avalancha de recuerdos que seguramente pugnaban por salir. La princesa del coral, habiendo logrado abordar el barco de Blackheart sigilosamente en medio del caos, observaba desde una perspectiva oculta, sus ojos sagaces captando cada detalle, cada microexpresión. Ella, más que nadie, comprendía que este duelo no se trataba solo de quién era el mejor espadachín, sino de un ajuste de cuentas emocional que decidiría no solo sus destinos, sino el de todos los involucrados en esta leyenda. De repente, en el clímax de la furiosa danza de espadas, un destello cobrizo irrumpió en la escena. La princesa del coral, con una agilidad que desmentía su aparente fragilidad, saltó desde una de las velas caídas, aterrizando entre padre e hijo con una gracia inesperada. Su movimiento fue tan rápido que los dos piratas, absortos en su mortífero ballet, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Pero no era una espada lo que blandía Coral, ni una pistola. En su mano, alzada hacia el cielo, destellaba un objeto, el corazón del océano. La reliquia, una gema tallada con intrincados patrones marinos, emitía una luz cálida y pulsante que pareció absorber el estruendo de la batalla alrededor. Sus palabras, pronunciadas con una voz clara y potente que resonó por encima del fragor, cortaron el aire como el acero más afilado. «Basta ya. Esta pelea es una farsa. Él es vuestro salvador, no vuestro verdugo, princesa Coral». No era la frase de un espectador, sino la de alguien con un conocimiento profundo, capaz de revelar una verdad que cambiaría radicalmente la percepción de la contienda.
La revelación de Coral fue aún más impactante. Capitán Blackheart, el abandono de su hijo no fue un acto de crueldad, sino un sacrificio, una necesidad desesperada para protegerlo de un enemigo común que amenazaba su propia existencia. Fue Elara, la tabernera de la calavera borracha, quien le imploró llevar al niño al único lugar donde estaría a salvo de la reina pirata, aquella que busca el corazón del océano y que había jurado eliminar a todo linaje de Blackheart, incluyendo a Jack. Las palabras de la princesa del coral impactaron a Jack como un mazazo. Su espada, antes levantada con furia, vaciló. La máscara impasible de Blackheart se quebró un instante, una mezcla de dolor y alivio cruzando sus ojos. Coral, al ver que había captado su atención, continuó. Y esa reina pirata, a quien todos creían muerta, ha regresado, más poderosa y sedienta de sangre que nunca. Fue ella quien instigó el ataque de navíos de guerra esta mañana, no contra Blackheart, sino contra Jack, para provocar este enfrentamiento, para que se destruyeran mutuamente y dejar el camino libre para reclamar el corazón de océano. La princesa del coral no solo había parado el duelo, sino que había desvelado una conspiración mucho mayor, tejida a las sombras del pasado y presente. Su intervención no había sido un capricho, sino la culminación de un plan meticuloso, una estrategia brillante para salvar a ambos piratas de una trampa mortal, y al mismo tiempo, recuperar su preciada reliquia, la única llave para detener a la verdadera amenaza que se cernía sobre el Caribe. La furia de Jack se transformó en una confusión abrumadora, su corazón aún anclado en años de dolor, pero su mente abierta a una verdad que nunca había imaginado. La verdad, liberada como un vendaval por la princesa del coral, barrió con el resentimiento acumulado entre padre e hijo, aunque no sin dejar cicatrices hondas. La espada de Jack cayó con un estruendo metálico sobre la cubierta, no vencida, sino rendida ante la magnitud de la revelación. Sus ojos, aún nublados por el dolor del abandono, buscaron los de Blackheart, no con furia, sino con una interrogación silente. ¿Era posible? ¿Podría el hombre que siempre había considerado su verdugo haber sido, en realidad, su protector? Blackheart, por su parte, mantuvo la mirada fija en Coral, un destello de una emoción rara, casi de agradecimiento, cruzando su rostro. La reina pirata, el verdadero enemigo, era la pieza faltante, la cruel verdad que explicaba su aparente traición. El corazón del océano, reluciente en la mano de Coral, no era solo una reliquia, sino la clave para desentrañar el nudo de esta historia. Ante la inminente amenaza de la reina pirata, el duelo de espadas se transformó en una tregua incómoda, luego en una alianza forzada. Jack, aunque no completamente reconciliado, aceptó la verdad de Coral como un puente hacia un entendimiento. La princesa del Coral, con su visión estratégica, propuso un plan audaz: unir las fuerzas de la sombra del diablo y el azote del mar para enfrentar a la reina pirata. No era una opción, era una necesidad existencial. Los hombres de Blackheart, que habían presenciado el dramático giro, miraron a su capitán, y la calma pétrea de éste, al asentir, selló la alianza. Jack, observando la determinación de la princesa del coral y la seriedad de su padre, sintió una nueva clase de fuego, no de venganza, sino de propósito compartido. La princesa del coral, habiendo cumplido su misión de revelar la verdad y alinear estos titanes del mar, se erigió como la líder inesperada de esta frágil coalición. Su destino, antes entrelazado por una reliquia robada y un secreto familiar, ahora se fusionaba con el de estos dos piratas, forjando un nuevo capítulo en la leyenda del Caribe, donde la tragedia se tornaba en una épica lucha por la supervivencia y la redención. La reconciliación total aún estaba lejos, pero en ese momento, en medio de la cubierta ensangrentada, una nueva aventura, más grande y peligrosa que todas las anteriores, estaba a punto de comenzar, con Jack y Blackheart, por primera vez, luchando lado a lado. Y así, amigos, cerramos este capítulo de una saga que nos recuerda que incluso en los mares más turbulentos, la verdad siempre encuentra su camino. La historia del capitán Blackheart y el temible Jack nos sumerge en las profundidades de la naturaleza humana. ¿Era el abandono de Blackheart un acto de crueldad imperdonable o un sacrificio desesperado en un mundo sin piedad? Esta narración nos obliga a reflexionar sobre las decisiones que forjan nuestro destino y cómo el dolor, anclado por años, puede transformar el resentimiento en una fuerza implacable. Pero también nos habla de redención, de cómo la verdad, por más amarga que sea, puede abrir la puerta a una reconciliación impensable. Y en medio de la brutalidad de la vida pirata, el amor, en sus múltiples formas, el filial, el leal de una tripulación, e incluso la incipiente conexión con la princesa del coral, emerge como el ancla que, incluso en la tormenta más cruda, puede dar sentido a la existencia. La venganza, a menudo ciega, se dio ante un propósito mayor, demostrando que la complejidad de las relaciones humanas no entiende de mapas ni de tesoros, sino de lo que late en el corazón. Porque al final, ya sea en un barco pirata o en tierra firme, nuestras decisiones tienen consecuencias, y nuestra capacidad de perdonar, o al menos de comprender,
puede ser el tesoro más grande que encontramos. Y con este emocionante giro, llegamos al final de nuestra historia de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por los turbulentos mares del Caribe, que esta leyenda de piratas, destino y secretos les haya cautivado tanto como a mí. Si fue así, y desean seguir explorando las profundidades de la historia y el misterio, les pido un favor, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a este video, compártalo con sus amigos para que esta leyenda navegue lejos, y por supuesto, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan de Barbanegra el Viejo, del temible Jack, y, por supuesto, de la princesa del coral. Su interacción es el viento en nuestras velas. Hasta la próxima aventura.